Pero creo que el Evangelio, dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y el mensaje del Evangelio se tiene que predicar pues aunque haya una sola persona. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte vayamos a un juicio. Algo que todos sabemos y que sabemos que es seguro es la muerte. Pero el problema no es ese. El problema es que iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Algo que probablemente algunos no han escuchado, o a lo mejor algunos no quieren creer, es que en Salmos 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Quién de los que estamos aquí podría levantar la mano y decir, bueno, entonces Dios está enojado conmigo? Porque si alguno dijera, no, pues yo no soy tan malo, yo no soy pecador, hay otros peores que yo, pero yo no soy tan malo. Si hubiera alguien que dijera eso, realmente cualquiera pensaría, bueno, trata de excusar su pecado diciendo que no es tan malo, pero realmente todos sabemos que todos somos malos, que todos hemos hecho cosas malas, así como buenas, pero aún hacer cosas buenas no nos convierten en buenos. Porque de hecho Cristo dijo que bueno solamente es Dios. Ni uno de nosotros somos buenos, porque para que le digamos a alguna persona bueno, tiene que ser perfecto. Y nosotros no somos perfectos, y eso lo sabe toda la gente. Entonces, solamente imaginemos, si hoy mueres y vas delante de Dios, del Dios verdadero, no de cualquier otro Dios, sino del Dios verdadero, ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Porque también Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ese Dios vivo es el Dios verdadero, es el Dios triplemente santo, justo, que aborrece el pecado, y aquel que quiere matar y enviar al infierno al pecador, según la Biblia. A lo mejor es lo que venía diciéndote, algunos no quieren creer esto, pero es una verdad, es una realidad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que esto es verdad? Que para que pecadores puedan ser salvos tuvo que haber un muerto, y ese muerto, aquel que murió, fue la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y no habla de cualquier sangre, porque en ese caso podríamos decir, ok, mato un cordero o mato un animal, derramo sangre y ya, mi pecado está perdonado. No, Dios pedía un cordero puro, sin mancha, perfecto, pero cuando hacían sacrificios para calmar o aplacar la ira de Dios, los judíos lo hacían. Pero Cristo, cuando vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él no vino para aplacar la ira de Dios, sino vino para quitar esa ira de nosotros y Él recibirla. Él recibe la ira que nosotros merecemos. Según la palabra de Dios dice que Él dejó su reino, dejó el cielo, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen y creo que la mayoría ha visto nacimientos. Creo que en Navidad es cuando más se habla del nacimiento de Jesús, de María. Y ¿sabes algo? Esto es la Navidad, esto es la natividad, el nacimiento del Hijo de Dios. Cristo vino a este mundo con un propósito, y el propósito del Hijo de Dios era morir por pecadores. Entonces, la palabra de Dios dice que nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada, jamás cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Bueno, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan capítulo 3, que de hecho es un capítulo muy conocido, y el versículo más usado en anexos
o en Alcohólicos Anónimos, en algunos lugares, es el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate lo que dice más adelante. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el humano amó más las tinieblas que a la luz, porque todas sus obras son malas y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es decir, probablemente podrá haber aquí algunas personas que digan, bueno, vengo con mi novio. Bueno, ese es pecado y Dios conoce tu pecado, conoce tu adulterio, conoce tu fornicación, conoce tu mentira, conoce tu asesinato, y a lo mejor algunos dirán, no, yo nunca he matado. Bueno, la Biblia dice, y Cristo lo dijo, no matarás. Pero Cristo dijo que todo aquel que odia es un asesino. También uno de los mandamientos dice, no robarás. ¿Quién de nosotros? Bueno, algunos dirán, bueno, yo nunca he robado. Un chicle sí, pero no es tan malo. Bueno, es robo. Matar una vez es asesinato. Aunque probablemente algunos dirán, bueno, pero yo lo hice para defenderme. Pero es pecado, aún así. El pecado es pecado, y al que algunos digan, ok, yo lo hice y realmente no me interesa lo que piensen los demás. Bueno, este mensaje no es mensaje nuestro, es una advertencia de parte de Dios. ¿Y por qué decimos que es de parte de Dios? Porque Dios, Cristo dejó como mandamiento en Marcos 16:15, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Ese es un mandamiento. Y la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué se tiene que predicar el evangelio? Porque a través del evangelio es que la gente, pecadores como nosotros, van a la vida eterna a través del evangelio. Y esta buena noticia es que Cristo vino a morir por pecadores. Creo que es la mejor noticia que podemos escuchar. Porque para nosotros podría ser buena noticia que nos aumenten en nuestro trabajo, que algún familiar que probablemente tiene una enfermedad terminal y vaya a morir, sea sano y no muera, o muchas buenas noticias podremos escuchar y alegrarnos. Pero no hay mejor noticia que saber que tú vas corriendo hoy al infierno, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para que el que cree en Él tenga vida eterna. Algunos dirán, bueno, pues qué fácil y gracias, creo en Jesús y puedo vivir como me dé la gana. Bueno, la palabra de Dios dice que el que dice creer en Cristo y su vida es toda una hipocresía, es un mentiroso, se está engañando a sí mismo, y aún así, aunque diga creer en Cristo, va corriendo al infierno. Podrás decir, pues yo soy de tal religión, conozco la Biblia, hago esto, me bauticé, hice mi primera comunión, soy líder de alabanza, soy pastor, sea lo que sea, pero si no es Cristo solo y únicamente tu Señor. ¿Y qué significa Señor? Si Cristo no es aquel que gobierna tu vida, imposiblemente podrás ser salvo. Y de la manera que cualquiera de los que están aquí escuchando se puede dar cuenta si realmente ha creído, es en sus frutos, en su comportamiento. Y de hecho la misma palabra de Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos. Todo aquel que dice creer en Cristo y sus frutos, su comportamiento no demuestra que ha creído en Cristo, realmente está engañado. Cree en un Cristo falso, cree en un Dios falso, cree en un Espíritu Santo falso, y va corriendo al infierno creyendo que cree en el Dios verdadero. Debes poner solo y únicamente tu fe en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No en ningún santo, sino en el triplemente santo, Cristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios también dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Cualquiera podría decir, yo hago buenas obras y por eso voy a ir al cielo.
porque me trato de portar bien. Creo que si lees tu Biblia, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que alguna persona diga, me tengo que portar bien. De hecho, ni Cristo lo dijo. Te tienes que portar bien para ir al cielo. Y la pregunta es, ¿quién se porta bien? ¿Quién nunca peca? Y aquel que dice, yo me porto bien, está pecando y es un mentiroso, porque todos pecamos. ¿Sabes algo? Debes arrepentirte hoy mismo, ir a Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Cree hoy en Cristo, porque si mueres, ni tus buenas obras, ni tu religión, ni tu fe en algún santo te va a salvar. Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también en la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres, a los humanos, en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay nada que nos acerque al Padre, no hay ningún gran pontífice, no hay ni un sumo pontífice que nos lleve al Padre. Si tú conoces de alguno, ese gran sumo pontífice te llevará al infierno. Pero el único sumo pontífice que te lleva a la vida eterna solamente es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios que todos conocemos, y cuando vemos una cruz, sabemos que significa Cristo murió por pecadores. La palabra de Dios no solamente dice que Cristo fue a una cruz a morir, fue sepultado y ahí quedó. La palabra de Dios dice que resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Y sabes algo? Yo te lo ruego en el nombre de Cristo, no pongas tu fe en ninguna otra cosa que no sea Cristo. Porque tú podrías estar muy firmemente creyendo en algo. Pero aunque estés firmemente creyendo en algo que no es Cristo, irás al infierno después de tu muerte. Si en Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte el juicio, eso pasará. Aunque digamos, no, yo creo que si en el santo que tengo mi fe me va a salvar, me va a salvar. La Biblia dice que el único que te puede librar de la ira de Dios es Dios mismo. No es ningún otro santo, sino el triplemente santo Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos. De la manera que él demostró que había resucitado con su cuerpo, no como un fantasma, es que pidió algo para comer. Pidió un pescado, comió, y un fantasma no se puede comer un pescado, porque el pescado es físico. Entonces, de la manera que él demostró que había resucitado con su cuerpo fue de esa manera, pidiendo algo para comer. Convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en este momento está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados, no delante de un sacerdote, dice la Biblia, delante del gran sacerdote, delante de Cristo. Y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. No hay sacerdote en el mundo, ni pastor, ni profeta, ni nadie que pueda perdonar tus pecados en el mundo. El único que puede perdonar y limpiar tus pecados es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Él hoy es el día de tu salvación y podría ser el último día que vivas y la última advertencia. Ve a Dios hoy, porque mañana es incierto. Mañana es incierto, o la pregunta sería, ¿quién sabe qué día morirá? Creo que nadie sabemos el día de nuestra muerte. Pero ¿sabes algo? Hoy Dios te está advirtiendo, y te está advirtiendo no como una amenaza, sino te está advirtiendo porque según la Biblia dice, Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ve a Cristo hoy. Dios te bendiga.
una cita que cumplirás. El Cordero es digno.